Hay una información, señor canciller, hay una información no preocupante, pero que vale la pena ubicarla en su verdadero estatus coyuntural. La cadena CNN dice que Ecuador está guardando silencio sobre afirmaciones de Wikileaks de que Assange sería expulsado de la embajada ecuatoriana en la capital de Gran Bretaña. Wikileaks tuiteó desde su cuenta verificada una alerta el día jueves. Dice, alerta una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano le dijo a Wikileaks que Julian Assange va a ser expulsado en horas o en días usando el escándalo de INA Papers como un pretexto y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. La Policía Metropolitana de Londres se negó a comentar cuando se le preguntó si la policía tenía conocimiento de algún acuerdo de extradición. El denunciante australiano ha estado refugiado, escondido en la embajada. La palabra escogida o el término escogido por CNN es escondido en la embajada a unos metros de los grandes almacenes que tienen un nombre medio complicado para pronunciarlo. Pero han pasado muchísimos años desde el 2012, cuando se le concedió el asilo como parte de una oferta para evitar la extradición a Suecia, donde estaba enfrentando otro tipo de denuncias. Pero la verdad es la que estamos reportando este momento con esta pregunta. Assange es una piedra incómoda, institucional y diplomáticamente hablando, para nuestro país, que ha tenido que asimilar un episodio que no lo buscó. Lo hicieron las gentes que todo el mundo debe recordar y ubicarle en el respectivo episodio donde un ex canciller de la República en etapa correísta le dijo: le tenemos a Assange y este puede ser un instrumento para nuestra gran revolución socialista y más manjares contra los imperios 1 y 2, porque también Assange ha sido una piedra ciertamente incómoda para la propia Rusia, y no se diga para la Unión Americana. Respetuosos como ha sido nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de los pactos, los acuerdos y de las delicadezas y los márgenes diplomáticos que concede la tradición y el republicanismo universal, nosotros, señor canciller, teníamos entendido de que esta figura de Assange estaba a veces ultrajando los valores propios de la diplomacia ecuatoriana. El momento que estamos viviendo, ¿qué recoge como realidades de lo que está aconteciendo con el tema Assange en su conocimiento y bajo instrucción del presidente Moreno? Muy buenos días, canciller. Buenos días, Gonzalo. Mil gracias por su invitación. Siempre es un gusto conversar con usted y por su intermedio y por estos micrófonos con su distinguida audiencia. Gracias. Mire las declaraciones que usted acaba de manifestar, que se hacen referencia en CNN. A nosotros no nos llama la atención porque, fíjese, ya desde hace meses atrás se viene hablando y se viene advirtiendo sobre una inminente salida del señor Assange. Quienes hacen estas declaraciones son, por supuesto, sus allegados, sus abogados, sus voceros. Recuerdo que incluso cuando el presidente Lenín Moreno estuvo asistiendo el año pasado, en agosto, en una conferencia sobre derechos de personas con discapacidades en Londres, un evento
que va de una materia con la cual tiene él una especial cercanía, un especial compromiso, ¿no? El trabajar por las personas con discapacidades. En ese entonces ya decían que poco más o menos el señor presidente, como si que de eso fuera su gestión, iba a sacar a Sánchez de la embajada. No es así, son afirmaciones precipitadas. El Ecuador actuará, no le digo que en esta o en otra manera, pero cuando el Ecuador considere que tiene que hacerlo. Bajo ningún punto de vista en nuestro país va a verse maniatado, bajo ninguna otra consideración que no sea la aplicación del derecho internacional con respecto a este tema, ¿no? Pues que nosotros creemos una vez más que son especulaciones y por ese motivo ni siquiera hemos contestado especulaciones, más allá de decir que son eso, sin ningún fundamento. Nosotros, el Ecuador, el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, tomará la decisión cuando considere conveniente en uno o en otro sentido. Sin embargo, ¿estaría usted, señor canciller, y el Estado ecuatoriano aguardando los resultados que recoja el relator especial de Naciones Unidas el próximo 25 de abril, en la que va a visitar a Assange, este delegado de Naciones Unidas? Y claro, los propósitos de esa visita, sí vale la pena que un relator especial como nuestro canciller de la República del Ecuador tenga a bien ofrecernos. ¿Para qué irá el representante de Naciones Unidas? Sí. Le voy a mencionar eso en un momentito, solo permítame completar algo que usted también me preguntó hace un momento, ¿no? Parte de estos comentarios que incluso son reproducidos en la nota de prensa que usted hace un momento leía, menciona que el Ecuador había llegado a un entendimiento con el Reino Unido para el apresamiento del señor Assange. Yo sí quiero rechazar tajantemente y con indignación esta afirmación. El Ecuador maneja sus relaciones diplomáticas absolutamente de manera independiente y soberana. Nosotros no entramos en entendimientos o en arreglos bajo cuerda con ningún país, porque no corresponde. Porque además, fíjese, la concesión de asilo diplomático o la terminación del asilo diplomático, según el derecho internacional, es una facultad soberana del Estado, en este caso del Estado ecuatoriano. O sea, nosotros no tenemos que consultar o pedir permiso a nadie para otorgar asilo o para retirarlo. Entonces, una afirmación una vez más grosera, insultante, una más de las que hemos recibido del señor Assange y también de sus abogados, que han hecho acusaciones tan falaces como sugerir que el Ecuador va a entrar en entendimientos con los Estados Unidos a fin de obtener la reducción de la deuda externa. Absurdo, tan absurdo que con Estados Unidos la deuda externa que tenemos es mínima y con instituciones privadas. Entonces, una vez más, nosotros estamos extremadamente molestos. Es uno de los adicionales elementos que hacen y convierten esta situación tan molestosa. ¿A quién interesa esta distorsión? Perdón, canciller. Imagino que es que no encuentro ninguna explicación más que una forma de autopromoción, de plantear cosas que no son. En fin, no quiero entrar a hacer, digamos, conjeturas sobre el tema, pero no encuentro ninguna otra explicación a que al país que le ha acogido durante 7 años casi, a un costo altísimo económico, que ya todos sabemos lo que nos ha costado, pero que además le ha garantizado derechos, le ha provisto de las básicas condiciones de su existencia, comida, le ha facilitado el ingreso de médicos, por supuesto, porque son temas humanitarios. El Ecuador ha hecho esto por convicción humanitaria, no por otra razón. Pero justamente que se reacciona de esa manera tan poco grata es frustrante, y el Ecuador está tomando nota de todo eso. Ha sido parte de nuestra tradición el comportamiento que nuestras autoridades del servicio exterior han contemplado y practicado en estos últimos años en relación a este ciudadano. Sí. Lo que no ha sido parte de nuestra tradición es recibir la ingratitud como pago. Y eso es lo que hemos recibido, ¿no? ¿Y cuál es la condición en este momento de Assange en nuestra embajada? Bueno, él se sujeta al protocolo, que no es otra cosa. Pero hay como especial, una especie de un arreglo emergente que ha correspondido improvisarlo en los últimos días. El Ecuador ha invertido plata en remodelar la embajada para facilitarle su cuarto, su habitación, la oficina donde que él utiliza de manera privada, particular. Todo eso son
espacios privados de él donde no hay acceso de ninguna persona de la embajada, ni siquiera, por supuesto, hay las cámaras de seguridad adentro, 100% privado. Se acondicionó un baño para él, un espacio de cocina. Así, de parte del Estado ecuatoriano no ha faltado, ¿no? Y por esto tan así que las visitas, él ha podido recibir centenares de visitas en la época, en el tiempo que él ha estado pues dentro de la embajada como asilado. Últimamente hemos tenido que restringir los casos de personas que se han portado mal, que han hecho declaraciones inexactas, y esto es también una prerrogativa del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no va a permitir que vengan y le maltraten, y sin embargo dejar que esas personas sigan entrando libremente. Eso en cualquier oficina pública, en cualquier espacio público, también en los espacios privados, pues nosotros no dejamos de entrar a alguien que se porta malcriado en nuestra casa, por supuesto. Así es. Hemos dejado en demasía o hemos tenido mucha permisividad por la gran vocación de respeto, la gran vocación y tradicional forma tan diplomática como hemos manejado estos asuntos. ¿Y ahora qué queda hacer? Porque ya el Ecuador, un poco el pueblo ecuatoriano dice, canciller, ya basta. El Ecuador va a ser respetuoso y no va a perder la compostura por esto, pero también va a ser firme y aplicar el derecho. ¿En qué va a ser firme? Firme en exigirle que cumpla los protocolos. Que cumpla los protocolos. Cuando nosotros presentamos nuestra queja ante el relator especial sobre la libertad de expresión con respecto a la violación de documentos y de fotos privadas del presidente de la República, lo hicimos y el propio relator para la libertad de expresión pidió reunirse con el señor Assange. No sabemos si vinculado a esto o a otro tema. Él va a poder atenderle. No tenemos ninguna complicación al respecto. Así que eso da una idea de cómo el Ecuador aplica el derecho internacional de una manera seria. Y lo hará y continuará aplicando y continuará en esta misma dirección. Cuando nosotros encontremos que se ha constituido, se ha conformado una suerte de situación que amerite revisar el tema de Assange, eso ocurrirá. No le podría adelantar, mi estimado Gonzalo, exactamente en qué consistirá esto, porque no quisiera que después esto sea materia de especulaciones o de juicios acelerados o de juicios apresurados, más bien. No hay nada que refiera a la salida de Julian Assange de nuestra embajada, porque usted ha dicho que es un rumor bastante insultante. ¿Por qué lo grafica de esa manera, canciller? Insultante, fíjese, porque esta ha sido la actitud del señor Assange. Ha demandado al Estado ecuatoriano en 3 ocasiones, 2 de nuestros tribunales, una en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, Interamericana de Derechos Humanos. Las tres ocasiones ha perdido las acciones que ha planteado, con lo que el Estado ecuatoriano prueba que el protocolo especial y las medidas que ha tomado la embajada son ajustados al derecho internacional. Y vamos a continuar actuando de esa manera. No tenemos que olvidarnos, que el señor Assange tiene, por supuesto, derechos, de acuerdo a estas convenciones sobre asilo diplomático que nosotros seguimos y aplicamos para su caso. Pero también tiene obligaciones, y tiene obligaciones que cumplir. Eso le hemos dicho de manera permanente y consistente. Nosotros no creemos que una acción, un planteamiento de él que no se ajuste a esto pueda ser a futuro aceptado por el Ecuador. El asilo diplomático es una facultad soberana de un Estado que tiene el derecho de otorgarlo y también de retirarlo. Estamos llegando a niveles donde la praxis diplomática y fundamentalmente el irrespeto, la paciencia, digamos, que ha tenido la diplomacia ecuatoriana se está consumiendo, por así decirlo, o no hace falta nosotros poner miedos a la circunstancia. El momento que haya que actuar, vamos a actuar. ¿Y en qué sentido, señor canciller? Cuando haya que actuar, se actuará de manera que el derecho internacional lo prescribe. En esto no, una vez más, Gonzalo, si me disculpa, no quisiera entrar en detalles, mucho menos. ¿Ya? Nosotros oportunamente comunicaremos, por supuesto, cualquier decisión que se pueda tomar a futuro. Por lo pronto tenemos con el señor Assange una comunicación directa por vía de su abogado, de su representante legal. El Estado ecuatoriano le ha hecho a él conocer
siempre, como dicen los jóvenes, la plena. Sí. Ya en agosto del año pasado, el 24 de agosto, para ser exacto, se le dirigió una comunicación donde exponíamos los puntos de vista del Estado ecuatoriano, que el señor Assange ha estado mucho tiempo encerrado en la embajada, que eso no es bueno para él, para su salud, que según varios reportes... Más que todo su salud mental, ¿no? Sí, sí, fíjese, un tanto encierro tiempo. De tanto tiempo. Así es. Le hemos dicho también que a nuestro entender la mejor alternativa para él es comparecer ante las autoridades británicas y responder por la demanda que él tiene. No la de acoso sexual que tenía en el origen en Suecia, de porque esa demanda de acoso sexual fue... No continúa por el tiempo que ha pasado, tengo entendido, no sé detalles específicos de la ley sueca, ¿no? Pero está vigente el pedido de las autoridades británicas. Y las autoridades británicas nos han dicho a nosotros, también les ha dicho a sus abogados, a él personalmente, que cuando salga de la embajada, él va a ser arrestado para comparecer ante los tribunales por aquella violación a su libertad provisional. Entonces, una vez más, Gonzalo, a propósito de lo que me preguntaba al comienzo, que supuestamente hay un entendimiento entre Ecuador y el Reino Unido para que lo arresten. Falso, absolutamente falso. El señor sabe que no es necesario ningún entendimiento. Cuando sale a la embajada, él sabe que las autoridades británicas le han dicho que le van a detener y le van a conducir a los tribunales para que responda por la acusación de acoso sexual, de violación de la libertad provisional, porque el acoso sexual ya fue solucionado, evacuado por las autoridades suecas. No tengo exactamente ni idea cómo esté. Entonces, eso, mi estimado Gonzalo, son las cosas como están ahora. Nosotros continuaremos actuando con cabeza fría al respecto. Hay intelectuales ecuatorianos y hombres que conocen de la diplomacia que están mencionando como que somos objeto de un chantaje del director de Wikileaks, el señor Assange. Tal, ¿no? Como que somos, este momento, víctimas de un chantaje. No, en absoluto. Si eso fuera el caso, al menos no con este gobierno, nosotros no hubiéramos se han inventado en últimas horas, perdone, canciller, tenemos que ubicarnos también en el escenario eminentemente ciudadano. Se han inventado unos rumores de que temores del señor presidente Moreno, de que apetitos de acabar con Moreno de parte del expresidente Rafael Correa están presentes en este episodio y que consiguientemente lo están chantajeando al gobierno de Moreno con informar respecto a páginas oscuras de su vida privada y cosas por el estilo. Le han hecho mucho daño al presidente Moreno. Y estas cosas en algún momento tendrán que históricamente esclarecerse, ¿no? Sí, y nosotros creemos que efectivamente, con la perspectiva de la historia, se podrá llegar a esos entendimientos, pero le digo en absoluto, eso no ha determinado para nada la conducta del Estado ecuatoriano en este tema, ¿no? Fíjese que desde meses atrás empezamos, cuando yo llegué a la Cancillería, empecé por hacer algo tan básico como pedirle al señor Assange que designe a su representante legal, porque no había una organización al respecto. El Ecuador no sabía con quién hablar. Había un abogado aquí en el Ecuador, otro abogado me parece que en Holanda, abogado en Inglaterra y el abogado en España, el señor Baltasar Garzón. Todos ellos involucrados. Tuvimos que empezar desde ahí a organizar las cosas. Luego vino el protocolo que usted conoce. Luego vino los planteamientos como el que le refería de agosto del año pasado sobre cuáles son las circunstancias y nuestra recomendación como Estado, pero por supuesto dejándole libertad a él para que actúe, eso sí, sujetándose a cumplir las obligaciones que tiene bajo el derecho internacional. En fin, ha habido todo este procedimiento, este proceso que se ha ido llevando para de una manera mejor canalizar la vigencia del asilo en la embajada, de su asilo en la embajada en Londres, libre de cualquier otro tipo de consideración que no sea el legítimo apego al derecho internacional, el hacer que la jurisdicción y la soberanía del Ecuador en la embajada en Londres sea respetada, el evitar que entre cualquier persona con libertad en esa embajada y que entre con libertad porque se pone en peligro no al asilado solamente, porque él evidentemente tiene muchos detractores, pero también los funcionarios que trabajan ahí. Fíjese, hay 7 personas, 8 personas que trabajan en la embajada. Hay una actividad muy
amplia, extensa de nuestra agenda con Reino Unido, que abarca una serie de temas. Es un punto de trabajo y nosotros tenemos que precautelar todo eso. Entonces, como ve, desde hace varios meses hemos mantenido este planteamiento, esta aproximación, y vamos a continuar de esa forma, porque así debe proceder un Estado serio. Un Estado serio no se debe precipitar ni actuar de una manera que no sea apegada al derecho internacional, que es lo que nosotros estamos haciendo, Gonzalo. Hay que tachonar de la memoria social, no obstante, señor canciller, el hecho de que a nada le tememos respecto de lo que diga o quiera hacer Wikileaks, que es el instrumento con el que quieren amilanar al Estado ecuatoriano y a sus fieles representantes, en este caso al señor presidente de la República. Porque ya hubo, o por lo menos en la prensa local, ya aparecieron signos de fatiga, de cansancio de nuestra diplomacia con este tema y más bien pues se iba a proceder a, no sé, a entregarlo con el beneplácito de los abogados del propio Assange a otros estados, no sé si a Gran Bretaña o a Estados Unidos, no sé, Claro. pero eso fue rápidamente cambiado en días anteriores, en horas anteriores. ¿Por qué? No, en absoluto, no ha habido ningún acuerdo con los abogados del señor Assange al respecto. Nosotros les hemos dicho a ellos, señores, este no es un consejo del Ecuador, ustedes verán lo que deciden con su representado, con el asilado. Nosotros creemos que la mejor forma de solucionar este tema para ustedes es comparecer a las autoridades británicas, claro, y responder, porque incluso es que la gente pena dice que puede recibir es baja, que Assange, ¿no? sabe todo. Es un estamento muy peligroso que penetra obviamente en escenarios incluso prohibidos y que lo haga desde nuestras propias instalaciones diplomáticas. Ya se necesita una paciencia de Job, ¿no? A nosotros sí nos preocupa muchísimo eso. O sea, la Convención de La Habana de 1928 y la de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático prohíben que los asilados efectúen acciones, actividades que impliquen la interferencia en temas políticos, la realización de acciones políticas o la interferencia en asuntos internos de otros estados amigos del Ecuador que puedan complicarle al Ecuador la relación. Y esta es una legítima, digamos, un legítimo interés del Ecuador. Nuestro legítimo interés como Estado es mantener buenas relaciones con todas las naciones del mundo, ¿no es cierto? Cuando alguien menoscaba ese legítimo interés, el Ecuador, por supuesto, puede aplicar esas convenciones. Entonces, en eso estamos extremadamente claros nosotros al respecto, ¿no? Y con nosotros han sido respetuosos los demás países que de alguna manera también se han dado el lujo de desinformar a nuestro nombre. Bueno, no, en eso hemos tenido una fluida conversación. Yo todavía no estaba como canciller, fue en marzo del año pasado, por ejemplo, cuando el señor Assange hizo comentarios sobre la situación en Cataluña. El gobierno español, con toda razón, expresó su queja al respecto. Entonces el Estado ecuatoriano le impuso al señor Assange por ese motivo la medida de no tener acceso a redes sociales, a internet y todo eso. Él ha interpretado esto como que se le estaba coartando su libertad de comunicación, sin saber, sin más bien agradecer de que por esa falta el Estado ecuatoriano bien pudo haberlo digamos, expulsado, terminado el asilo, ya que él estaba incumpliendo una clarísima disposición de las convenciones del asilo diplomático. Entonces, es una cosa absolutamente extraña, ¿no? Más bien, el Estado ecuatoriano es benévolo, es sensato, más que sensato, actúa de una manera prudente y frente a eso más bien recibe quejas del señor Assange frente a organizaciones internacionales de que él está sujeto a coartar su libertad de expresión. Por cierto, en el protocolo, Gonzalo, de octubre del año pasado, el protocolo especial, se le da la posibilidad de, para efectos de sus contactos personales, familiares, de amigos, o sea, no actividades que impliquen otro tipo de consideración, el Ecuador le ponía a su disposición de él la clave Wi-Fi para que él acceda. Y él declinó, dijo que no quería esa clave Wi-Fi. O sea, fíjese la cuestión. El grado de compromiso humanitario, ¿no? 100% en la época de y laboral incluso. Sí, hubo en fin de año, por ejemplo, visitas de sus familiares. Ninguno de ellos
dejó de estar como debe ocurrir, ¿no? El Ecuador en esto se comporta de una manera extremadamente como sujeta, somos, pues. como somos nosotros. Somos buenos anfitriones, somos buenos anfitriones. Pero abusan de nosotros. Ese punto nosotros no ¿El vamos a límite perder. de la paciencia cree usted que está llegando? Preferiría, como le digo, no pronunciarme en este momento, porque si no ya me van a sacar de contexto diciendo que ya están las cosas ahí. Pero debe estar el gobierno del presidente Moreno también ya fastidiado con este capítulo. Siempre lo vemos con cabeza fría. No tenemos que permitir que la acción de terceras personas o del propio señor Assange pueda de alguna manera desviarnos de esta visión que tenemos, de este compromiso de actuar siempre apegados a derecho. Y las estratagemas del correísmo imperan en la Embajada de Londres, en este caso con comportamientos obtusos, desinformantes, incluso con temperamento agresivo de parte del protegido. Y eso tiene que llegar a un final. Mucha gente está harta, gente con opinión, Sí. gente con jerarquía intelectual, están muy hartos ya de este comportamiento que es dirigido con intereses eminentemente políticos por la administración anterior. Bueno, mire, en eso se cruzan una cantidad de informaciones y tal. Lo que sí Son hemos rumores. hecho nosotros es cambiar el personal de la embajada. Hemos Permanentemente. lo hemos renovado porque en realidad encontramos cuestiones que no eran, digamos, las más adecuadas. Hubo un funcionario que era extremadamente cercano a la señora Sánchez en términos personales y que le contratamos y le pagábamos como funcionario de la embajada y trabajaba de una manera muy cercana a él. Fíjese, eso no es correcto, porque los funcionarios de la embajada, de toda embajada, no solamente de esa, deben únicamente, exclusivamente responder al Estado ecuatoriano. Para eso están ahí como enviados del Estado ecuatoriano, no para representar intereses ajenos, no para representar intereses de otras personas, en absoluto. Ellos tienen, las otras personas, posibilidad de tener sus abogados, posibilidad de tener sus representantes legales. 100% está previsto esto en la ley, digamos, en la práctica incluso del tema del asilo. Pero los funcionarios diplomáticos deben exclusivamente deberse al Estado ecuatoriano en este caso. La pregunta final, ¿en qué estado está la situación de Assange? Y si Wikileaks va a seguir funcionando en nuestra embajada. Bueno, nosotros hemos visto con claridad, o hemos buscado con claridad marcarle a él de alguna manera los límites de su acción en la embajada, ¿no? Pese a que ¿Cuáles son los límites? Él no puede intervenir en política afuera, él no puede actuar como, digamos, en temas donde no debe tener pronunciamientos en el políticos. periodismo de investigación o algo por el estilo, incluso atenta contra la intimidad de muchísimas instituciones y gobiernos, en fin, ¿qué nomás habrá hecho Pues, en este periodo, no? sí. ¿Está llegando a colmarnos la paciencia, por así decirlo, con palabras ecuatorianas, señor canciller? Gonzalo, usted me dice, pero no, la verdad le reitero cuanto eso le parezca, pero es que realmente creemos nosotros en eso. Nosotros creemos que el momento que tengamos que tomar una decisión lo haremos, pero hasta mientras no cabe hacer una especulación al respecto. En eso creo que tenemos que dar ejemplo. Yo tengo que contribuir también a ese clima. No, usted siempre contribuye. Sus preguntas son extremadamente oportunas. Tengo que agradecerle porque nos permite reflexionar a nosotros y también a los amigos de la audiencia sobre este tema que es un asunto de la política internacional del Ecuador, sí, pero también no perdamos de vista que tenemos otros temas mucho, digamos, de mayor impacto e interés para el país que también debemos que atender. Pero no descuidar esto, pero los otros asuntos están también sobre la mesa y yo creo que esa es una buena perspectiva de las cosas. Desde luego. Punto y aparte, muchas gracias, señor canciller. Gracias. Que tenga una excelente semana de trabajo. Muchas gracias. Señoras y señores, ayer estábamos en una lectura interesante, tomando datos de última hora respecto de la situación venezolana. Les pasamos a comentar lo que nosotros habíamos descubierto. Miren ustedes, Rusia mantiene como
este conocimiento público el apoyo en favor de Maduro. Y nosotros decíamos, claro, busca un enclave territorial que ya no puede ser Cuba por algunas circunstancias. Rusia quiere mantener un apoyo ¿qué es esto? No. Yo estoy refiriéndome a esta circunstancia que me parece muy interesante. Con esto terminamos. El periódico New York Times acaba de descubrir que el apoyo que Rusia mantiene a Maduro tiene que ver con inversiones que ha realizado por montos superiores a 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Esto es lo que vamos a tratar rápidamente con nuestros invitados, que luego de la presencia del señor canciller tiene en este momento la bondad de concurrir a nuestros estudios. Y se trata de el señor doctor Mauricio Gándara y del señor doctor Esteban Santos, un experto en materia diplomática, el primero, y un académico en ciencias internacionales, el segundo. El apoyo que Rusia da a Maduro, ¿por qué es? Descubrimos en un relato de el periódico norteamericano, el New York Times, famosísimo, rotativo norteamericano, que Rusia se ha convertido en el intento más reciente de Occidente para derrocar a un gobierno adversario y limitar el alcance del presidente Vladimir Putin. Porque el Kremlin ha reaccionado cerrando filas con Maduro y ofreciéndole un apoyo diplomático incesante, lo que fue evidente en la ceremonia celebrada el miércoles en la iglesia San Luis de los Franceses, dice. Yo revisé la carga de información que tiene el New York Times y encontramos que mientras Maduro y Juan Guaidó, el líder de la oposición, se disponen a librar una guerra de desgaste, el Kremlin enfrenta una fuerte decisión: aumentar el apoyo a su aliado o formar parte de los que eligieron a su sucesor. En años recientes, esta empresa petrolera de Rusia, que se llama Rosneft, que significa como Petroecuador para los intereses de nuestra república, se ha convertido en el socio petrolero más grande que tiene Venezuela. Y eso se veía venir desde la época del presidente Chávez. Pero también el señor Maduro se ha convertido en un prestamista de emergencia. O sea, Rusia se ha convertido en un prestamista de emergencia. Ha adquirido acciones en 5 proyectos de producción de crudo y le ha prestado al gobierno de Maduro alrededor de 7.000 millones de dólares a cambio de petróleo. Pero esto no queda ahí. Venezuela aún le debe a Rosneft alrededor de 2.300 millones de dólares, según una presentación de la compañía realizada en febrero. Venezuela también debe 3.100 millones de dólares al Ministerio de Finanzas de Rusia. Este es otro formato de crédito, pero lo ha hecho a cambio de armas. O sea, se ha endeudado en el Ministerio de Finanzas de Rusia en 3.100 millones, pero
esto que te estoy prestando, te devuelvo en armas y te devuelvo en municiones, te devuelvo en tanques de guerra, te devuelvo en aviones de combate, en sistemas de defensa aérea fabricados precisamente en Rusia. Esto me pareció muy importante, señores invitados, Esteban Santos y Mauricio Gándara, porque ahí se puede uno contemplar la razón de ser de este apoyo ruso a la administración Maduro. Porque no es a Venezuela, pues no. Rusia, si estuviera apoyando a la nación como tal, a la dolida Venezuela, mandaría alimentos. Lo que mandarían los artículos y los productos que requiere esa pobre población víctima de este ultraje a nombre del Partido Socialista Universal, que es otra grosería, porque yo consideraba de otra manera a los socialistas históricos, ¿no? Ahora todo es socialismo, con estos verdugos de la situación que están viviendo la pobre sociedad venezolana. No sé qué opine. ¿Qué opine usted, Esteban, con su permiso, Mauricio? Esteban Santos. Un placer y muchas gracias, como siempre, ser parte de este espacio. Creo que mucho de lo que se conversó en el espacio anterior lo podemos concatenar con la discusión de ahora. También tengo que decirlo que refresca mucho y ayuda a quienes escuchamos el ver que nuevamente existan perfiles de profesionales aptos y probos para el cargo. Esto es algo que lo digo como una nueva generación. Algunos otros micrófonos lo había señalado, que en mi caso, hace unos 10 años, cuando yo tenía esta disyuntiva de por la carrera de Derecho entrar a la carrera diplomática, había optado por la carrera diplomática y llegó el canciller en ese momento hace 10 años. Yo decía, no puedo, porque prepararme tanto y finalmente recibir instrucciones de una persona que sentía que no tenía las calificaciones, desgastó mucho y bueno, marcó mi futuro inmediato, del cual tal vez ahora lo agradezco. Pero aplaudo, insisto, el ver que Cancillería, una vez más, se ven personas probas, personas que estoy de acuerdo y seguro que tienen que cambiar todavía mucho. Lo que sí se ve es que hay una cabeza y hay personas que están manejando la institución debidamente, y lo cual lo celebro. ¿Por qué digo que esto puede tener una concatenación directa? Hablábamos de qué es lo que puede pasar en este momento con el señor Julián Assange, hablábamos también de qué es lo que tiene que ver Rusia, qué es lo que tiene que ver Venezuela, y cómo, insisto, puedo ordenarlo en una misma idea. A falta de uno, son dos los relatores especiales que están hablando directamente en Naciones Unidas en el tema Julián Assange. La decisión del Estado ecuatoriano la tiene solo el presidente, y eso también debería estar claro de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Movilidad Humana. Y creo que también es necesario entender los momentos políticos. Me explico. Acaba de terminarse en los Estados Unidos la investigación famosa del fiscal Mueller en el caso de Donald Trump. En este momento, el señor presidente de los Estados Unidos él básicamente se da estos mismos autobaños de masas diciendo y sosteniendo que nunca hubo ninguna colusión, no hubo ninguna intervención rusa en las elecciones norteamericanas y demás. Entonces, en este momento, el señor Donald Trump se ve reforzado. Lo que quiere decir es que ¿quién en este momento investigaría al señor Julián Assange en los Estados Unidos? Digo, por la coyuntura de este momento. ¿Qué pasaría si es que el señor Julián Assange o se entrega o llega a un entendimiento y demás? Yo creo que tendría necesariamente una pena en el Reino Unido, pero como muy bien lo supo decir ya el canciller, es una pena mínima porque falló a presentarse ante autoridad competente, ante un juez. Entonces estaríamos hablando de un espacio de unos meses que tendría que estar arrestado, porque sus causas, el tema de las agresiones sexuales, ya prescribieron en Suecia. Lo que quisiera decir que pasado estos meses, él podría perfectamente ser acuñado, por ejemplo, por una potencia como Rusia, como fue el caso del señor Snowden, y en ese momento vemos cómo termina de concatenarse todo, y estos son los momentos políticos en los que estamos viviendo. Pero entonces nos tiene de alguna manera, doctor Gándara, como chantajeados o bajo temores, porque yo ya viendo este escenario que nos describe el académico aquí presente, este momento uno puede sacudirse fácilmente y decir, Señor, creo que hemos cumplido desmesuradamente o en demasía con usted. Pero usted sigue fregándonos la pita internacionalmente, así es que haga el favor de irse. Y si no quiere irse, pues
llama al dueño del condominio para que desocupe las habitaciones que pertenecen a nuestra diplomacia. Y perdone que le ponga en esta superficie ciudadana común y corriente. ¿Por qué nos amilanamos? ¿O por qué le tenemos? O asimismo hay que observar reglas. Esto desde la enseñanza de ciencias internacionales dicen pues que hay que ser sumamente delicados en ese esbozo de relaciones, respetuosos más que todo. Pero ya basta, como dice usted en su escrito, doctor Gándara. Tenga la bondad, muy buenos días. Buenos días, don Gonzalo, buenos días, Esteban. Justamente en El Universo, el artículo al que usted se refiere, lo encabezo diciendo no al chantaje de Assange. Porque la conclusión a la que estamos llegando todos los ecuatorianos, o gran parte de los ecuatorianos, es de que se lo teme al señor Assange. Esto ha dicho por todas las gentes. Claro. ¿Por qué se le teme? Porque por la información que tiene, pues no es cierto. Porque si ha podido penetrar... Pero ese es un análisis suyo, mío y de toda la gente, pero no está convalidado por una realidad que no aparece con mucha firmeza como explicación de parte de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Presidencia de la República o del Estado ecuatoriano, ¿no? Vea, don Gonzalo, si al presidente si al señor Moreno, oígame bien, si al señor Moreno le insulta Correa, le insulta a alguien de la oposición, es asunto de él, digamos. Pero aquí le están insultando al Estado del Ecuador, pues. Porque es nuestro presidente. Porque es nuestro presidente, pues. Y entonces le están dando los pasos. A mí me ha parecido muy penoso la intervención del canciller Valencia. Y como es un muchacho de talento, supongo que es porque el presidente no quiere usar de su facultad. Que sea igual a usted si él tiene otra mentalidad? No, yo lo que le digo es, debe ser las cuestiones del señor Moreno, pues, ¿no es cierto? Porque al señor Moreno es al que le toca o dar o quitar, ¿no es cierto? Al presidente de la República le da dar o quitar, como dice la ley de movilidad en el artículo 97 que acaba de recordarlo, Esteban. Entonces, si no lo hace, y si decimos pues que le hemos impuesto un protocolo, que si falla, pero lo está fallando todos los días, pues, lo ha fallado durante estos últimos Además, años. Además, individuo pues, dicen que es grosero y atrevido y muy belicoso. Sí. Dice la propia Cancillería. Claro, ¿no? Le abusan. Entonces, se ha metido con Cataluña, se ha metido con los Estados Unidos, se ha metido con todo el mundo. Y cada vez le llaman la atención. Le vamos a amonestar, le vamos a quitar el internet, le vamos a hacer esto. Pero no lo hacen, pues. ¿Cuál es el temor a Assange? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Sería la pregunta. Por lo que conoce a Assange, pues toda la... ¿Qué conoce a Assange? ¿Qué conoce a Assange? ¿Qué secreto sabe? Digo, no especulemos. ¿Qué conoce usted que conoce a Assange? Yo no le conozco a Assange, ¿no es cierto? Sí. No, pero ¿qué podría conocer a Assange? Pero si tiene toda la información de la vida privada del señor Moreno, ¿qué más sabrá? Pues, ¿no es cierto? ¿Qué más sabrá? ¿Y qué más información le pueden dar los enemigos del gobierno? ¿Y qué tiene la vida de Moreno? Que no conozcamos el resto de... No, le estoy diciendo que en estos Wikileaks que acaban de filtrar está la vida privada de la que se está quejando que han faltado a su intimidad. Y en lugar de reaccionar y echarlo de la embajada, se van a quejar en las Naciones Unidas y ahora va a ir un relator de las Naciones Unidas a ver si ha faltado a la intimidad, con lo cual la intimidad del señor Moreno pasa a ser de conocimiento universal porque ya está en las Naciones Unidas, pues, ¿no es cierto? Sí. Así es que... Tal vez la sugerencia es de la secretaria en turno o secretaria coyuntural de las Naciones Unidas, que naturalmente tiene una gran amistad y empatía con el señor presidente Moreno. Y con el anterior, pues, porque a la vez que mandan este relator para que vea si le han faltado a la intimidad, por allá están mandando otro relator que va encargado de la tortura, de ni sé qué cosas, en la que dicen que cuidado le vayan a quitar, que no le quiten el asilo al señor Assange, pues no sé.
Entonces, creo que la señora Espinosa, que le regaló la nacionalidad ecuatoriana, está entre, como dice la canción, tengo mi corazón entre dos quereres partido, pues, ¿no es cierto? Entonces, ha dado gusto a Moreno mandando un relator, y tal vez ha dado gusto a Correa mandando otro relator a que no le quiten ¿Usted ve así las cosas, respetable caballero y amigo? Le pido a usted que tenga la bondad yo creo que aquí intervenir. Hay que ser muy claros en el hecho técnico, y yo celebro que el Ecuador, si es que, primero, aclarar que es una peyorativa del Estado. Segundo, que si es que se va a terminar, que recordemos es uno de los asilos más longevos que se ha dado en la historia contemporánea, sería una noticia que recorra al mundo, que se lo termine por una falta de norma de convivencia en la salud de su mascota. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el Ecuador está buscando los mecanismos de acuerdo a las normas del derecho internacional, sin duda. De eso también. Perdón, Esteban. Es que también se rumora de que el actual gobierno del Ecuador ha comprometido, digamos, la salida de Assange de la embajada. Ha comprometido, pero a cambio ha recibido ciertas alertas o ciertas amenazas de parte de Assange de informar algo, como sugiere la participación de Mauricio Gándara, que desconoce seguramente nuestro país, pero que podría ocasionar o irrogar un daño complicado en contra de la conducta del señor presidente Moreno o algo por el estilo. Pero asimismo ayer en la tarde circulaba un rumor de que ya no se le va a mandar de la embajada porque el hombre se ha comprometido a informar dónde ha guardado, en qué bancos y en qué repúblicas ha guardado el dinero robado el expresidente Correa. Todo esto está manejando la opinión pública. Yo creo que es muy importante lo que usted mencionó hace un minuto. En estos micrófonos hay que hacer un esfuerzo por ser lo más técnicos y lo más veraz. En redes efectivamente se oye y se dice de todo. Y claro, yo lo que puedo traer a colación son los pronunciamientos oficiales. El primer pronunciamiento oficial es que expresamente se dijo que había un entendimiento con Gran Bretaña a efectos de no extraditar al señor Assange a un país donde exista la pena de muerte. Con eso se quitaba este fantasma del que se vaya a los Estados Unidos, donde pues, se le busca por todos los temas de la injerencia de la trama rusa. Y por eso también decía yo en mi primer comentario de que en este momento, luego de la investigación del fiscal Mueller, es un momento en los Estados Unidos en los que personalmente creo que nadie quisiera volver a abrir esta puerta de investigación al señor Assange cuando esto ya se dio vuelta a la página. Si es que esto se lo concatena con el hecho de que el señor Assange se entregue al Reino Unido, cumpla su pena por haber violado el hecho de no haber asistido paulatinamente ante un juez como te estaba obligado, y posteriormente a esto puede ser un hombre libre en cualquier lado del mundo, y ahí sí podríamos especular si es que va a Rusia o qué país le podría dar un mejor cobijo, ya no asilo en cobijo, este caso. Claro, ya no hay. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, que en este punto el Ecuador, ¿qué está ganando el Ecuador de toda esta situación? Está claro que sí, es un hecho, como lo dijo el primer mandatario, que fue heredado de la anterior administración, tomado nota, pero también no deja de ser un hecho cierto que como bien se mencionó, el señor Assange acabó siendo ecuatoriano de la noche a la mañana. Un señor que nunca ha pisado el Ecuador, que tiene, sin embargo, una cédula que dice Parroquia Chaupicruz, que no habla el idioma y que, de acuerdo a las normas, una vez más, del derecho internacional, ¿qué puntos de conexión tiene para hablar de una nacionalidad efectiva? Entonces, hablamos de un ciudadano australiano que en este momento se encuentra asilado en la Embajada del Ecuador, pero que sí mal usó su nacionalidad ecuatoriana para demandar al Estado ecuatoriano 3 veces, como lo acabo de decir el canciller. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que todos estamos expectantes? Yo estoy de acuerdo en que todos sabemos cuál va a ser el final de esta historia. Quedan todavía un par de tramas a ver si es que va a ser una salida ¿Cuál abrupta. es la trama que a usted más le parece complicada de poder conocer? Porque todos sabemos que esto se va a terminar. Esta generación, ¿no? Todos sabemos que esto se va a terminar. Ahora, lo que estamos esperando es si es que va a ser por las malas o si es que va a ser dentro de un... ¿Qué sería por las malas? Que el Ecuador una mañana amanezca y el presidente diga, haciendo estas atribuciones, estas prerrogativas, yo simplemente termino. Yo creo que eso sería muy perjudicial a los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Y por las buenas?
por las buenas quiere decir que que los abogados del señor, como una vez más muy bien se ha dicho, porque el Ecuador no representa los intereses del señor Assange. Él tiene su propio staff y pool de abogados que ellos decidan unilateralmente aceptar las condiciones de la terminación, porque las condiciones internacionales han cambiado. Y en ese sentido, sí es importante que el Ecuador haga sus esfuerzos para que este tema se termine. Entonces, si es que el Ecuador en este momento, el señor Moderno, da un manotazo y dice que se acabe esto, porque el señor se metió con mi privacidad, con mi intimidad. Él dice que da con martillo cuando le ofenden a la familia. El Ecuador también creo que debió haberse ofendido cuando estas relaciones diplomáticas se vieron afectadas, cuando hubo una intromisión directa con países amigos, como muy bien se recordó aquí, con los Estados Unidos o como con el Reino de España. Bueno, ahora, una vez más estamos teniendo una intromisión en asuntos internos. Eso es una violación directa al protocolo de La Habana, a los acuerdos internacionales suscritos por la República del Ecuador. Sí, y por eso digo que la salida tiene que venir en el marco del derecho internacional. Si es que solo nos quedamos con este protocolo de convivencia suscrito por el señor, obligado, sí, el señor Assange, que lo llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que no... Porque imagínese lo que sería, Gonzalo, que luego de casi 7 años el Ecuador diga termino el asilo porque el gato no estuvo bien cuidado. Sería una locura. Entonces, en esa medida es en lo que yo espero que finalmente sinceremos una posición, se vea si es que hubo una injerencia directa, se puede tomarlo de esa forma. Yo creería, y aquí es el exhorto a la defensa técnica, que alguna vez tuve en estos mismos micrófonos la oportunidad de hablar del señor Assange, el entender que las condiciones geopolíticas han cambiado, el entender que en este momento el fantasma de los Estados Unidos y la pena capital se ha alejado, y que si es que uno se entrega a las autoridades inglesas, deberá cumplir una pena muy pequeña por no haberse comparecido ante un juez, y después de esto ya la historia será un nuevo capítulo en la vida del señor Assange. Eso es lo que creo que todo se tiene que pregonar. Todo lo demás, estas especulaciones, yo creo que dañan un poco, porque generan un clima en el cual las personas, los que no están inteligenciados todo el día, solo van a decir, bueno, ya hasta cuándo, y qué estamos esperando, y que simplemente sea un manotazo. Algo que recalco y espero que Cancillería, y lo está haciendo bien en mi criterio, el que esto sea un sendero diplomático, el cauce natural. Respetable doctor Mauricio Gándara, si usted fuera el gato, ¿se sentiría maltratado? Por ponerlo, y perdone usted, por ponerlo en el ejemplo de el académico. Sí, pues no, un Estado que permite que le demanden ante sus propios tribunales, que el asilado se permita eso, que le lleve a la Corte Interamericana de Derechos, como se llama, de protección de los derechos humanos y todas las cuestiones, que eso permite y no le ponga de patitas en la calle. Usted se imagina en los casos emblemáticos que han habido en el mundo, si hay algo parecido, usted se imagina que haya de la Torre, que es el caso más emblemático probablemente de América, porque esto de las convenciones de derechos de asilos que se están citando son de La Habana y de Caracas, lo hizo antes el canciller, ahora Esteban, son normas más propias del derecho americano, y en mi opinión eso es porque aquí no han habido dictaduras, no han habido tribunales ante los cuales recurrir. Por eso es que aquí hemos desarrollado tantas cosas. Pero usted se imagina al señor Haya de la Torre demandándole a Colombia, que se estaba jugando hasta su relación con el Perú, podían haber llegado a algún conflicto. Que se atreva a demandarle a Colombia, que le estaba salvando del general Odría, que estaba esperándole en la puerta para descuartizarlo, ¿no es cierto? Usted se imagina eso, y al que ya se quedó mucho tiempo, el general Eisenhower, al cardenal Minczewski, al cual Estados Unidos le libró de que le vuelvan a coger los del gobierno comunista de Hungría. Usted se imagina, pues, hasta que un día se cansó y le dijo, póngale en el avión y sáquenlo, pues, ¿no es cierto? Al cardenal Minczewski, porque ya le gustó vivir en la embajada. Entonces, esto yo no he visto jamás, porque esto ya no es lo que dice el derecho internacional ni no el derecho internacional, que hay una sola cosa, es facultad del gobierno, del presidente, el conceder o no conceder. ¿Qué debe hacer este momento nuestro gobierno? Por tantos insultos, por tantas ofensas, por tantas faltas, por tantas demandas, lo que deben decirle, señor, tiene usted 24 horas para salir, punto. No tiene nada que hacer, nada más. Punto. ¿Y si se queda?
apelando naturalmente. Si se queda, pues entonces hay que decir, invitarle el Ecuador a que entre la policía y se los lleve, pues, si es que no quiere cumplir la orden del gobierno de evacuar. Así de sencillo. Porque si se pasan estudiando el derecho internacional, que no veo cuáles sean las normas para permitir que alguien le ofenda a uno, porque esto ya es una cuestión de honor y de dignidad del Estado del Ecuador, le permitan que siga, ya está casi 7 años, pues, sí. Y los problemas han sido con los embajadores, con los funcionarios. Y él ha sido el guionista de todo. De todo, pues nosotros, un Estado que mientras que irse a quejar, teniendo la facultad de echarlo por haber atentado contra el gobierno del Ecuador, contra el presidente, difundiendo los últimos Wikileaks, y que el Ecuador se vaya a quejar en las Naciones Unidas, esto es indecoroso. Esteban Santos. Está clara las dos visiones que tenemos. Yo creo que compartimos la idea de que hay un hartazgo generalizado luego de todo esta longevitud que ha tenido este asilo. En lo que tenemos ¿Usted también se siente fatigado como ciudadano? Yo lo que creo es que el Ecuador tiene que tener una hoja de ruta clara, y eso es lo que le escuché al canciller, está estudiando. Entonces, se está estudiando. Yo lo que espero es que sea en el marco del derecho internacional, porque de lo contrario estamos volviendo. ¿Cuál sería el miedo? ¿Cuál es del derecho internacional que le protege a Sánchez? ¿Cuál? A ver, entonces, para aterrizarlo en normas concretas. El Ecuador, bajo sus peyorativas como un Estado libre y soberano, otorgó este asilo. Estamos claros los dos de que el Ecuador puede retirar este asilo en cualquier momento. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y lo que decimos, si vivimos en un Estado de Derecho, vamos a dejar a que sea simplemente un gobernante de turno, que creo yo que esa fue siempre la crítica al mandatario pasado, porque él hacía básicamente lo que mejor le salía a ese momento de un tema más de hígado. Y lo que espero es que estos sean cánones democráticos de acuerdo a una normativa en torno a los acuerdos suscritos y celebrados y aceptados o reconocidos. La diplomacia no tiene hígado, ¿no? Yo creo que la diplomacia lo que tiene son intereses, y como tales el Ecuador tiene que velar siempre por su razón de Estado. Y mientras nosotros hagamos y entendamos esta lógica, el Ecuador tendrá unas mejores relaciones y que sean más productivas para el Ecuador. Eso es lo que yo espero que esto se dé, y para esto se dé existen efectivamente unos cánones que yo creo que se deben respetar. Muchas gracias, doctor Gándara. Muchísimas gracias a usted también, señor doctor Esteban Santos. Señoras y señores, hasta mañana vernos. Ha sido una jornada informativa, realmente por nuestros invitados, todos, una jornada informativa de excelencia. Muy buenos días.